Es un privilegio eso, que el Señor nos haya dado esa oportunidad de ser mamás. Eso es una bendición. Pues hoy seguimos avanzando en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Así es que para los que nunca lo han leído, esto pues, le va a sorprender un poquito. Pero aprendemos mucho del mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros para los últimos días. Amén. Y hoy estamos ya estudiando el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. A los que tienen sus libros, estamos en el estudio bíblico número 16. Así que los pueden ir buscando en sus Biblias si no tienen el libro. Apocalipsis capítulo 3. Y si tienen el libro, sería el estudio número 16. ¿Y cuántos recuerdan que estudiamos la semana pasada? Más o menos, no tiene que ser muy exacto. ¿Vieron la semana pasada, hermano? ¿Se acuerdan más o menos? No. Ok. ¿Alguien recuerda que vimos más o menos la semana pasada? Las diferentes iglesias. Empezamos a hablar sobre el mensaje que el Señor mandó a las diferentes iglesias. ¿Cuántas iglesias son en total? 7. ¿Y qué dijimos que significa el número 7? Número perfección. Perfección, plenitud. Así es que aunque el Señor menciona 7 iglesias, yo entiendo que el mensaje dice la palabra que es para el que tiene oídos. Así que, ¿cuántos tenemos oídos? El mensaje es para todos los tiempos, para todos los creyentes. Amén. Y es un mensaje de amonestación, un mensaje de reprimenda para algunas iglesias y un mensaje de esperanza para el que es fiel al Señor. Eso es lo que podemos ver. Y el tema no pudo ser más acertado. Es un diagnóstico de Cristo a la iglesia. Así mismo, es un diagnóstico, porque lo que vamos a darnos cuenta es que aparentemente las iglesias tienen un concepto de ellas mismas muy diferente al diagnóstico que Dios le da cuando Él las examina minuciosamente. El Señor hace un escrutinio de la iglesia y el Señor entonces le da su diagnóstico, que es muy diferente a lo que ellos pensaban que eran ellas. Amén. Como el apóstol Pablo también hace una referencia a eso, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que realmente debe tener. Póngase primero un balance de análisis y después vea dónde está. Amén. Nos podemos perder pensando que estamos en el camino correcto y estar caminando camino de muerte. Así que el Señor nos manda a examinarnos, amén. Como dice aquí mismo en la introducción, en Salmos 139, 23 y 24. Ese versículo me gustó mucho. Y sería bonito que todos los leyéramos a la vez. Si parece lo puede poner rapidito ahí. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Así que pudiéramos estar equivocados en nuestro examen, autoexamen. Así que le pedimos al Señor, examíname tú, y mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Pero para eso tenemos que tener un corazón humilde, dispuesto a recibir la corrección del Señor y no decir, no, ese no soy yo, eso no, porque entonces no va a haber ningún cambio. Amén. Pues vimos la semana pasada 5 iglesias y hoy vamos a ver, 4 iglesias, ¿verdad? 4 iglesias, porque son 7 en total, y hoy vamos a ver las últimas 3. Y como habíamos dicho, estas 7 iglesias eran iglesias que estaban literalmente localizadas en un lugar de Asia, lo que hoy se conoce como Turquía. Turquía está al sur de Europa, en la parte norte del continente asiático. Ahí es donde se encontraban estas iglesias. Y el mensaje, como les había dicho, aunque era dirigidos a ella específicamente, el mensaje es para todos nosotros, porque esas deficiencias que el Señor vio en algunas de estas iglesias y la fidelidad de 2 de ellas, la podemos encontrar a través de los tiempos. No puede ser posible
que en un tiempo todas las iglesias o todos los creyentes de ese tiempo eran como la iglesia de Éfeso, ¿verdad que no? Siempre han existido todas estas deficiencias en la iglesia de todos los tiempos, amén. Así que podemos aprender de ellas. ¿Y cuáles fueron las dos iglesias que no fueron amonestadas? Filadelfia y Esmirna. Filadelfia y Esmirna. Así que no fue solo una, fueron dos iglesias que no tuvieron que ser amonestadas porque eran iglesias que habían guardado la palabra del Señor y que habían sido fieles a Él. Pero dos de estas iglesias vamos a ver hoy, yo pienso que son de las que estaban en las peores condiciones espirituales. Estas iglesias estaban agonizantes, que eran la iglesia de Sardis y la iglesia de Laodicea. Y yo repartí a unas cuantas de nuestros hermanos que nos dieran un breve resumen de qué ellas entendieron. Yo repartí a cada una de estas iglesias, de qué ellas entendieron del mensaje que el Señor le dio a ellas y de su deficiencia. Y la primera es nuestra hermana Caro, si ella nos puede decir qué ella entendió de la iglesia de Sardis. Dice, el ángel, Apocalipsis 3:1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El ángel de la iglesia en Sardis es una referencia a uno de los líderes o pastores de esta iglesia que tenía la responsabilidad de comunicar el mensaje a la iglesia. El remitente del mensaje se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. 7 es el número de la perfección y de lo que está completo. Con esto, Jesucristo está mostrando que nada escapa de su exquisita mirada. Jesucristo conoce tanto las acciones como las actitudes que originan esas acciones. Además, Jesucristo, el remitente del mensaje, se presenta como el que significa que tiene control de las iglesias y de sus líderes, por cuanto las 7 estrellas representan a los líderes y voceros de esas 7 iglesias. El 3.1 dice, la segunda parte del 3.1 dice, yo conozco tus obras, que tiene nombre, que vives y estás muerto. Aquel que conoce absolutamente todo porque tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ha detectado la deplorable condición de la iglesia de Sardis. Su veredicto es contundente. Tiene nombre, que vives, pero estás muerto. Para todo propósito práctico, la iglesia en Sardis era nada más que un buen cuidado mausoleo. La estructura estaba por fuera, era hermosa, se veía atractivo por fuera, pero por dentro estaba repleto de cadáveres. Al hablar de cadáveres me refiero a gente que se había dormido en los laureles de las victorias del pasado. Claro, ellos pensaban que todo estaba muy bien, tenían un hermoso templo, la estructura, como dije al principio, la asistencia era muy buena, las finanzas estaban, y en la realidad todo era artificial. Las cosas se hacían por costumbre, era simplemente un ejército mecánico. Iban, cantaban, oraban, recogían ofrendas, oían el mensaje y salían, y hasta el próximo domingo volvían a hacer lo mismo, como una rutina. Lo tenían. Jesucristo le dice a esa iglesia, tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas iglesias hoy en día se asemejan a la iglesia de Sardis? Jesucristo hace una recomendación, que ahí vamos para el 2 y 3. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esa era la exhortación de Jesucristo. Jesucristo dice a todas las que están como ella, sé vigilante o despierta, no sigan más dormidas como si estuvieran muertas. Luego, una vez se despierten, afirmen las otras cosas, quizás pocas que todavía viven, pero que pronto morirán también si no hacen algo al respecto. Inmediatamente después, acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Esto significa, vuelve a hacer lo que hacías en el pasado, para que no vivas solo de las glorias de las victorias pasadas. Amén. Entonces sigue diciendo,
en el 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Gracias a Dios que a lo largo de la existencia de la iglesia siempre ha asistido un pequeño remanente que se ha mantenido fiel a los principios de la palabra de Dios. En la más oscura noche siempre brillarán unas pocas estrellas. Son las que permitieron que sus vestiduras tomen el penetrante olor a la muerte que saturaba la iglesia de Sardis. La comparaban con cadáveres. Estas personas recibirán como premio el andar con Jesucristo en vestidura blanca, lo cual denota comunión íntima con el Salvador en una atmósfera donde el pecado no tiene ninguna participación. Muy bien, fue un buen resumen, así que todos podemos más o menos entender la condición de esta iglesia. Esta era una iglesia que aparentaba espiritualidad, pero que cuando el Señor la miró a fondo se dio cuenta que ahí no había nada. Ahí el Espíritu Santo parece que brillaba por su ausencia. Aunque esta iglesia no está en tan peor condición como la última que vamos a ver, porque dice que todavía había un remanente en esta iglesia que le era fiel al Señor. Dice que el Señor le llama a estos, cuando el Señor vino, dice que cuando Él vio a los judíos, los maestros de la ley, que eran los que supuestamente guiaban al pueblo, aquellos que tenían el contacto con el Señor y que recibían el mensaje del Señor, ¿cómo los llamó Él a ellos? Sepulcros blanqueados. Aparentemente por afuera eran hombres de Dios, pero por dentro no quedaba nada, estaban completamente muertos. Y era lo que el Señor veía en estas iglesias también. El Señor es el que escudriña los corazones y Él conoce la intención del corazón, así que Él sabe la verdadera condición de esta iglesia. ¿Cómo se presenta el Señor a esta iglesia? Vamos a ver, ya nuestra hermana Carol nos los leyó, pero vamos a ver rapidito. Estamos en el capítulo 3, ok. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Otra vez volvemos a ver el número 7, que quiere decir plenitud. Así que esta iglesia carecía de aquellos que el Señor tenía en plenitud, que era el Espíritu Santo. Y es eso lo que Él le manda a ellos, a que se acerquen a Él a buscar. Que se arrepintieran de su indiferencia e inactividad espiritual. Buscaran en el Señor el Espíritu Santo que ellos tanto necesitaban. Porque si no, dice ¿qué pasaría? Vendría a ellos como ladrón. De repente iba a ser su ruina. De repente, de momento inesperado, podría llegar el castigo, el juicio de Dios, y ya para entonces no iba a haber oportunidad. Pero miren qué amoroso es el Señor, que Él examina, amonesta con tiempo para que la iglesia corrija lo que está mal. No es como que el Señor viene de sorpresa y ya, sino que el Señor en su amor y misericordia primero avisa, amonesta a la iglesia para que la iglesia corrija su error. Y dice que si no, y estos pocos, dice la palabra, que estos pocos que el Señor vio ahí en esta iglesia, déjame buscarlos acá, porque dicen que estaban vestidos de vestiduras blancas, ¿verdad? ¿Qué simboliza la vestidura blanca? Santidad, pureza. Y las manchas en nuestros vestidos, ¿qué simbolizan? El pecado, ¿verdad? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y estas andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Podemos ver la justicia de Dios. Aunque la iglesia estaba en decadencia, el Señor no condena a los hermanos que están siéndole fiel al Señor junto con toda la iglesia. Vemos que el Señor hace separación de aquellos que han guardado su palabra. Así que muchas veces, a veces personas cogen de excusa, no Señor, porque es que en esa iglesia son todos unos hipócritas. Por eso es que yo no te sirvo. Por eso es que yo no te soy fiel. Porque si ellos no lo hacen, si así es como ellos se comportan, ¿por qué yo tengo que ser diferente?
Pero vemos aquí cómo el Señor hace diferencia y separación. Cuando el Señor examina la iglesia, Él no la examina solamente como un todo, sino que Él ve a cada uno de sus miembros por individual, porque sabemos que la salvación es individual, es personal, ¿verdad? Así que de esa manera el Señor se acerca y examina a la iglesia. Dice, porque son dignas. Y el que venciere, si alguno recibe este mensaje, si alguno pone atención al mensaje, entonces y endereza su camino, dice que el Señor será vestido, ese será vestido de vestiduras blancas, que ya hablamos y dijimos que simboliza la pureza y la santidad. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa esto? El Señor confesará su nombre delante de su Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Qué nos manda el Señor aquí en la tierra hacer? A confesar también el nombre del Señor. Dice que el que se avergonzare de mí aquí en la tierra, ¿qué pasará? Él se avergonzará de nosotros. Pero el que confesare el nombre del Señor aquí en la tierra, el Señor lo confesará allá en los cielos, delante de su Padre y de sus santos ángeles. Esa es la promesa que el Señor le da al que venciere. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y tenemos la segunda iglesia, que es la de Filadelfia. Esta iglesia se la dejé a nuestra hermana, creo que fue Maribel. No, para ti. Ah, ok. Ajá. Dice Apocalipsis 3:7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo, el verdadero, el que tiene la llave. Ese es el genuino y el ungido, el Mesías. Esta puerta también es la oportunidad que Jesús abrió para llevar el Evangelio a toda lengua y nación, y cada día aumenta en intensidad y extensión del ministerio evangelístico hasta su venida. Comprendemos que cada puerta debe ser abierta por Dios y no por el hombre. Amén. Y pidamos la dirección al Señor para que sea Él quien abra las puertas a todo lo que hagamos en nuestra vida. Que entendamos que una puerta no solo es una bendición, sino también un compromiso con el Señor. El 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí expuesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto nos enseña a ser fieles y constantes al Señor, a guardar nuestro testimonio ante Dios y ante la sociedad, y que marquemos el referente. El término poca fuerza no implica debilidad, sino fuerza real. La iglesia de Filadelfia reconocía que ellos necesitaban de la fuerza de Dios. Era una iglesia de pocos miembros, tenía poco poder adquisitivo y era de poca influencia en la sociedad de esa época. Pero a pesar de todo eso no se quejaban porque ellos habían guardado su confianza y esperanza en el Señor. En el 9 dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La iglesia de Filadelfia era acosada por judaizantes, que desde el ministerio de Jesús había estado atacando el Evangelio. Jesús no habla en contra de todo el pueblo judío. Jesús se refirió específicamente a este grupo de personas judías en Filadelfia que perseguían a a los cristianos durante ese periodo. El Señor prometió no solo a la iglesia de Filadelfia, sino también a la iglesia de todos los tiempos, que Él humillará a los que ensañan contra su iglesia. En el 9 dice, en el 10, por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Protegernos de la prueba de la tribulación, tenemos que reconocer esta promesa de Apocalipsis 3:10 como una profecía de la que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Primero vemos que Jesús relaciona esta promesa con la fidelidad y perseverancia que los creyentes habían guardado la palabra a pesar de las aflicciones.
Jesús le promete que así como ellos han guardado su palabra, aún en medio de las pruebas, Él también guarda a la iglesia de la hora de la prueba que ha de venir. Debemos de entender que el Señor no nos librará de las pruebas que tenemos a diario, pues es necesario que los cristianos seamos sometidos a diversas pruebas. Esta misma profecía nos indica también que el Señor guardará a la iglesia fiel. Eso mismo lo prometió Jesús cuando dijo en Lucas 21:36, velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús explica que la prueba de la cual ha de guardar a la iglesia es una tribulación que ha de venir sobre el mundo entero, lo cual determina su alcance mundial. El objetivo de la tribulación será probar a los que moran sobre la tierra. Se aplica a los que estén viviendo en la tierra después del rapto de la iglesia. En el 11 dice aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de él. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. Las palabras retén lo que tienes denotan la importancia de no apartarse de su fundamento sólido, que es la oportunidad de evangelizar. He puesto delante de ti puerta abierta. Confiar en Dios tiene poca fuerza, y fidelidad a Jesús. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La frase que para que ninguno tome tu corona, Jesús nos asegura que ha preparado una corona para todo aquel que sea fiel a la palabra de Dios y espera el regreso de Jesucristo, y también nos advierte que hay la posibilidad de que otro tome tu corona. La idea no es que pudiera ser robada, sino más bien dada. En Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él mana la vida. No estamos en peligro de nada ni de nadie, más que de nosotros mismos. Jesús dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Los creyentes debemos ser columna o pilar del templo, ya que eso demuestra nuestra estabilidad e importancia en el reino de Dios. Debemos de ser columna y baluarte de la verdad, que seamos fieles al Señor en todo momento, que seamos vistos por nuestro testimonio, que no tutibiemos ante las circunstancias que tengamos que vivir y vivamos una vida de autenticidad en el Señor. Amén. La iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. ¿Cuántos quieren ser parte de esa iglesia? ¿Cuántos somos parte de esa iglesia? Amén. De la iglesia fiel. Amén. Y que así sea. De verdad que sí. Este nombre, Filadelfia, dice que quiere decir amor fraternal. Qué nombre más bonito, ¿verdad? Amor fraternal. Es la iglesia del amor. Lo que el Señor nos manda a cada uno de los creyentes, primero, antes que todo, es que tengamos amor. Amén. Y sí, esta iglesia estaba localizada en un lugar donde tenía muchos terremotos, lo que hizo que su población disminuyera, porque muchos de los que vivían ahí, pues, emigraron a otros lugares más seguros. Así que la iglesia, el lugar, la población era pequeña, la iglesia también era pequeña. Se entiende por poca fuerza que la iglesia era pobre y era a lo mejor bajo en número, a lo mejor por la misma condición de la ciudad. Pero aunque tiene poca fuerza, dice el Señor, esto hizo de esta iglesia que dependiera del Señor. Es lamentable y triste que muchas veces cuando estamos en bonanza, pues como que llega la apatía, nos acomodamos tanto que pues que es lo que vamos a ver en la iglesia que viene, la última iglesia, como que dejamos las cosas del Señor a un lado como en stand-by. Pero cuando está la necesidad, nunca voy a olvidar lo que el pastor nos testificó de una iglesia, no sé si fue en Costa Rica, pastor, o en qué iglesia, no sé en qué lugar o en qué país fue, que era una iglesia que estaba en tanta pobreza que los hermanos no tenían ni para ir al doctor. Así que ellos tenían que depender del Señor. Cuando uno tiene una necesidad, un problema, una tribulación, ellos claman al Señor. Y muchas veces, si nosotros nos examinamos y somos honestos, podemos también testificar que muchas veces es en la tribulación donde nosotros sentimos esa profunda necesidad de buscar a Dios. Muchas veces en la bonanza como que no tanto, pero en la tribulación, en el dolor, en la necesidad, no tenemos que hacer mucho esfuerzo para tener ese deseo de acercarnos a Dios
en busca de ayuda. Eso no es así. En busca de ayuda, en busca de socorro, porque sabemos que el Señor es nuestro socorro y está bien. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer, a buscar nuestro socorro en el Señor. Pero no solamente en tiempo de tribulación. Esto debería ser en nuestra vida diaria. En todo el tiempo tenemos que buscar al Señor. Y si el Señor se presenta a ellos por su excelencia moral, el santo. ¿Qué más dice? Él es el santo, el fiel, el verdadero. El verdadero. Así que no hay mentira en el Señor. Lo que Él les dice, ellos pueden confiar que el Señor les está diciendo la verdad. Las cosas exactamente como son. Y el que tiene la llave de David. El que cierra y ninguno abre. Y el que abre y ninguno cierra. ¿Ustedes recuerdan en qué situación el Señor cerró la puerta y ya no hubo quien la abriera? ¿En qué tiempo fue eso? ¿Se recuerdan una historia? Noé, en el arca. Cuando el Señor cerró la puerta de la salvación, no hubo quien pudiera abrirla. El Señor le da la oportunidad, mucho tiempo al ser humano para que enderece su camino, para que escoja la salvación. Pero eso no será para siempre. Llegará el momento de que se cerrará la puerta y vendrá el juicio de Dios sobre la tierra, que es de lo que el Señor va a librar a la iglesia fiel y verdadera. Así es que dice que aunque tienen poca fuerza, el Señor ha abierto una puerta, como estaba diciendo nuestra hermana, para la evangelización. Aunque ellos estaban localizados en una población poca y pobre, estaban en un lugar céntrico, porque era un lugar de donde se hacía comercio, donde pasaban por ahí para comercio. Así que ellos tenían esa puerta abierta para testificar de Cristo a todos esos que pasaban por ahí. Y el Señor dice de ellos que ellos, a pesar de eso, a pesar de su pobreza, ellos habían sido fieles al Señor. No había excusa, habían sido fieles al Señor. Muchas veces nosotros pues, ponemos excusas al Señor para no hacer las cosas. Pero estas personas, estos hermanos, a pesar de que no tenían todo lo que ellos necesitaban, ellos confiaban en que el Señor era su suplidor. Así es que ellos le eran fieles al Señor haciendo la obra de Dios. Dicen, no han negado mi nombre. A pesar de que ellos la iglesia de esos tiempos era una iglesia que era perseguida. No como nosotros que tenemos la dicha, la libertad de predicar, de reunirnos sin tener ningún problema. En ese tiempo la iglesia era perseguida. Eran gobiernos totalitarios, en el que se tenía que hacer lo que ellos decían, en las que los emperadores eran considerados como dioses. Pero ellos eran perseguidos, oigan, nada más por qué. Por aquellos que se llamaban ser pueblo de Dios. Por los judíos. Por los judíos. Una vez más, sepulcros blanqueados. Ellos persiguieron no sé si recuerdan, persiguieron a Pedro y a Juan y le dieron una tremenda paliza y le dijeron, no queremos que predique más en ese nombre. Ellos no pararon ahí su persecución, sino que el evangelio se expandió y donde quiera que ellos estaban, ellos perseguían a aquellos que todavía predicaban en el nombre de Jesús, que sostenían que Jesucristo era el Mesías. Así es que, pero ellos a pesar de eso, no negaron el nombre del Señor. Lo bonito de las cualidades de esa iglesia, le dice, cree y obedece, dice. Cree y obedece. Y por eso el Señor se le presentó a ellos como la puerta. Yo soy la puerta. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene algún otro aporte que me gustaría escuchar? Aportes. ¿Pastor, tiene algún aporte? No tiene aporte, ¿no? ¿Algún otro aporte? Ajá. Analizando bien el cargo que Dios le puso, o sea, el mensaje de las 7 iglesias. Y se describe bien cómo Él le puso una responsabilidad fuerte a los pastores. Porque Él como que lo juzga en general. Los pastores tienen mucho que ver con lo de la grey. Ahora, que cada quien personal va a dar su cuenta, pero depende a veces mucho de cómo el pastor dirija la grey.
Y ahí lo dice, porque Dios le va a llamar la atención y dice que le va a quitar el candelero. Entonces el pastor tiene que tener mucho cuidado de lo que enseña, porque habemos personas que entendemos las cosas de una manera, otra de otra, y el deber del pastor es hacer entender la palabra de Dios como es. Y de acuerdo a lo que enseña esas 7 iglesias, al parecer siempre van a haber iglesias con problemas y gente remanente donde quiera que se van a apartar de verdad para Dios, no importa dónde esté. Pero sí el pastor va a dar una cuenta fuerte por lo que enseña y por lo que... Así mismo es. Pero como les había dicho anteriormente, sí, el pastor es llamado por el Señor, tiene su responsabilidad de obrar como el Señor le ha dirigido. Tiene que buscar la dirección del Señor. Él tendrá que darle cuenta al Señor, al igual que cada uno de nosotros, cada uno en particular. Así mismo es. Y algo que vemos un contraste entre la iglesia de Filadelfia, porque dijimos que hay 2 iglesias a las que el Señor no amonestó, ¿verdad? Una fue la iglesia de Esmirna, la otra fue la de Filadelfia. Sin embargo, el mensaje que el Señor le da a ambas y las condiciones de ambas iglesias es bien diferente. A la iglesia de Esmirna, que fue la que vimos la semana pasada, el Señor les dice a ellos, aunque ellos también habían sido fieles al Señor, que ellos iban a ser encerrados en la cárcel. El Señor, ese fue el mensaje que el Señor le dio, le profetizó algo que venía sobre ellos, era que ellos iban a ser encerrados en la cárcel. Mientras, vemos que a la iglesia de Filadelfia el Señor les dice que iba a poner una puerta, iba a abrir una puerta que nadie podría cerrar. A Esmirna le dice que iban a pasar por una tribulación de 10 días. Mientras que a Filadelfia le dice que el Señor los va a librar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Lo va a librar de la hora de la prueba. No sabe, si dice la palabra que es sobre el mundo entero. En Esmirna dice que la iglesia tenía que sufrir oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos. Ellos iban a sufrir estos embates de la sinagoga de Satanás. Filadelfia también era perseguida, pero lo que el Señor les promete a ellos es que ellos se postrarían delante de sus pies, delante de los creyentes, y que iban a reconocer que Dios los había amado. Así que podemos ver la diferencia, y hoy podemos también ver esa misma diferencia. Hoy hay países en las que a la iglesia de Dios les toca sufrir persecución. Muchos aún experimentar la muerte. Sin embargo, nosotros de este lado del mundo tenemos la puerta abierta para predicar el Evangelio. Tenemos que aprovechar esa bendición que recibimos de parte del Señor. Ellos tienen que serle fiel al Señor en un espacio, en una condición difícil, porque es su vida la que está en juego. Nosotros tenemos otros tipos de ataques, como es la apatía, que también tenemos que superar y serle fiel al Señor, llevando el mensaje del Evangelio a las puertas que el Señor nos ha abierto. Así que, como les digo, podemos ver las diferencias en lo que el Señor permite en las diferentes partes de su iglesia. Lo que sabemos es una cosa, y es que el Señor es soberano. Amén. Él sabe de qué manera Él quiere probar a los que son de Él. Si Él quiere probar de esa manera a los que están de aquel lado, y de la manera que Él prueba a los que están de este lado, Él lo hace de la manera que Él cree más conveniente. Y sabemos que los pensamientos del Señor y los caminos del Señor, pues no son nuestros pensamientos y nuestros caminos. Así que no podemos en ese sentido cuestionar por qué el Señor hace las cosas de la manera que Él lo hace. Sino, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser fiel al Señor y obedecer. Amén. Como estaba leyendo nuestra hermana, una de las promesas que el Señor le da es que los iba a guardar de la hora de la prueba que había de venir sobre el mundo entero. Este versículo
para los que creen en la pretribulación, porque hay diferentes teorías en la interpretación de cuándo será el rapto, si va a ser antes de la tribulación, en la mitad de la tribulación, al final. Y entre esos tres todavía hay otros que es no exactamente a la mitad, sino un poquito después o un poquito antes. Hay diferentes posiciones en cuanto a esto, pero este versículo se usa bastante para apoyar el pretribulacionismo, el rapto antes de que venga la tribulación. Cuando dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Interpretan la palabra guardar como sacar fuera, como tomar de en medio del mundo que va a estar experimentando el juicio de Dios. Amén. Separar. Amén. Y en tercer lugar dice, yo vengo pronto. El Señor viene pronto. Dice, lo haré como columna en el templo de Dios. Esa es la promesa del que venciere, del que permaneciere firme hasta el fin. Lo haré columna en el templo de Dios. Y esto alude a la posición de estabilidad y seguridad eterna de los fieles en el reino de Dios. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y esto simboliza la identificación y posición, es decir, nosotros le pertenecemos al Señor. Y número 3, el nombre de la ciudad de mi Dios. El número 4, un nombre nuevo. El Señor nos dará a cada uno de nosotros un nombre nuevo. Amén. ¿Tienen algún comentario, algo que añadir antes de que entremos en la última iglesia? ¿No? Ok, entonces la última iglesia es Maribel. La iglesia de la Odisea. Ajá. Voy a leer los versículos primeramente. Sería el 3:14 al 22. Escribe el ángel a la iglesia, la Odisea. He aquí el amén, un testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desnudo, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, yo pienso que la iglesia de la Odisea, ¿cómo se llama? Era una iglesia tibia, era materialista, era ciega, era pobre. También su significado de la Odisea quiere decir el pueblo manda. El Señor le reprocha a ellos, a la iglesia de la Odisea, por su tibieza espiritual en que se encontraba. Y le reprocha también sus fallas, tuvieron muchas fallas. El Señor también detecta a este pueblo que se podía, o sea, le dice que se podía solucionar si ellos si volvían a mirar al Señor. Porque Jesús reprende al que castiga y a los que ama. Dice que tenemos que ser
porque Él es celoso y se arrepiente, dice, pide que se arrepientan, incluyendo a los que han caído en tibieza y en apostasía. También les advierte que está una puerta y que les pide que abran la puerta de su corazón. O sea, les da la oportunidad. Les habla diciendo que hay una puerta y que pueden acudir a ella. Dice, y les pide que abran esa puerta, la puerta de su corazón. Le da la oportunidad diciéndoles, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No solo eso, sino que les hará sentar junto a él en el trono y les da el privilegio, con su amor y su misericordia, a pesar de conocer sus errores, los errores de esta iglesia de la Odisea. Les da esa gran oportunidad en su misericordia. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por él. Por eso el Señor es celoso y solo les pide que se arrepientan. Amén. Esta era una de las iglesias que estaba en la peor condición, en el peor estado espiritual. Tan grave era su situación que el Señor dice, yo estoy allá afuera, yo no estoy adentro, estoy afuera. Y llamo, si alguno abre la puerta, si oye mi voz primeramente, porque ni siquiera estaban oyendo la voz de Dios. ¿Por qué? Era una iglesia autosuficiente. Ellos dijeron, somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Es más, ni siquiera de Dios, no hace falta aquí. No lo necesitamos. Así que Dios estaba a la puerta, llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque está cerrada la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Así es que es una situación lamentable. Tenemos una iglesia en la que vienen y se reúnen, a lo mejor toda la semana, adorando aparentemente a Dios, sirviéndole aparentemente a Dios, pero como dice la palabra, obras el Señor no quiere si el corazón no está ahí. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón lejos de Dios. Las razones, los motivos por los cuales hacían las cosas, quién sabe, a lo mejor para que lo vieran, para sentirse bien consigo mismo, para sentirse que estaban haciendo algo de provecho, pero no con las intenciones correctas, porque cuando un corazón está lejos de Dios, no podemos agradar a Dios. Lo primero, antes de que nosotros podamos hacer obras para el Señor, es que nuestro corazón tiene que pertenecerle a Dios. Porque entonces de esa manera podemos hacer las cosas que al Señor le agrada. Así que esta era la condición de esta iglesia. Y peor aún, el Señor dice que está ciega, porque ella piensa que está bien y no puede ver la condición, el mal en el que ella ha caído. Por su ceguera no puede ver el mal en el que ella ha caído. Y el Señor le dice a esta iglesia, Él se presenta a esta iglesia como el testigo fiel. Así que el Señor, yo soy el testigo fiel. Tú puedes tener confianza que yo te estoy testificando lo que es la verdadera condición de tu verdadera condición. Dice el principio de la creación. Y aquí hay que tener cuidado. No vayamos a pensar que cuando dice el principio de la creación quiere decir que Jesús es creado. Porque eso no es lo que quiere decir. Podemos decir el origen. Otras traducciones de la palabra dicen el origen de la creación. ¿Qué dice Juan 1, 2 y 3? Para aclarar esto, porque yo sé que hay muchos por allá afuera que dicen que Jesús es creado, pero eso no es así. Juan 1, 2 y 3. Alguien que lo lea fuerte. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este era, hablando de Jesús, Él era en el principio con Dios. Lo que quiere decir, Él existía en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que quiere decir, Él es el origen de la creación. En Él se formaron todas las cosas y sin Él
Nada de lo que ha sido formado, creado, fue hecho. Así que eso es lo que eso es lo que él está describiendo, de quién él es. Amén. Y esta iglesia falló porque lo que tenía que hacer, no lo hizo. Donde tenía que amar, no amó, había odio. Donde debía ser luz, había tiniebla. Donde debía testificar de Cristo, donde no era conocido y sanar las enfermedades, no testificó. No hacía la obra que tenía que hacer. Dice que ojalá fueres frío o caliente, pero como eres tibio, era tan mala su condición que dice el Señor que como era tibio, te vomitaré de mi boca. Era repulsivo para el Señor. Era una iglesia indiferente y apática. Y como les dije, con ceguera espiritual porque ni siquiera podía ver la condición en la que se encontraba. Dice el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. ¿Se puede comprar la bendición del Señor? No, dice Isaías 51, del 1 al 3. Dice, no es que significa que se puedan comprar las bendiciones, pero nos invita a asegurarse de las verdaderas riquezas. Ellos se enaltecían de las riquezas materiales que tenían, pero la verdadera riqueza viene del Señor. La iglesia, ¿cuál fue la iglesia? Que el Señor le dijo, tú eres rica. Ellos eran pobres, ellos se consideraban que eran pobres, pero le dijo, pero tú eres rica porque la verdadera riqueza viene del Señor. ¿Qué dice Isaías 55 del 1 al 3? Otro que lo lea bastante fuerte. ¿No sale? Pastor, lean. Ah, no puede. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Cuánto cuesta? Nada. Nada. Amén. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. La bendición que verdaderamente llena, lo que verdaderamente tiene valor, viene del Señor. Y dice, ¿cuánto cuesta? Venid y comprad sin dinero y sin precio. El Señor le dice, ven y compra de mí oro refinado por el fuego. Y sabemos que el oro es algo de gran valor. Las bendiciones, lo que necesitaban que era de gran valor, el tesoro de la salvación. La Biblia lo compara como un tesoro. Dice que cuando alguien lo encuentra como una perla de gran valor, vende todo lo que tiene para poder adquirir esta perla de gran valor, porque reconoce el valor. Así que el Señor lo compara aquí como el oro, refinado por el fuego. ¿Qué entendemos por cuando pasamos por el fuego? Las pruebas. Las pruebas es lo que refina nuestra vida. Amén. Y es así como tiene que ser. La única manera de tener una fe viva, purificada y enriquecida y victoriosa es a través del fuego de la prueba. Así que cuando nos toque vivir el fuego de la prueba, pedir al Señor fortaleza, que nos ayude a pasar victoriosos, porque ese es el propósito que el Señor tiene con las pruebas, que nosotros podamos salir del otro lado victoriosos y que hayamos podido conocer al Señor y crecer un poquito más. En segundo lugar, Jesús manda que esta iglesia adquiera vestidura blanca, es decir, como sabemos, símbolo de santidad. Y en tercer lugar, que unja sus ojos con colirio. Esta iglesia, la Odisea, estaba orgullosa porque ellos exportaban, ellos vendían colirios para los ojos. Colirios eran unas gotas de medicamento para los ojos, y esto era algo exportado. Sin embargo, el Señor le dice a ustedes que qué ironía, que tienen este producto, pero claro, era en sentido espiritual, están completamente ciegos y no pueden ver. Compra de mí colirio para que veas.
unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Así que el Señor, aunque fue fuerte con esta iglesia porque lo necesitaban, Él les dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Todo lo que el Señor hacía, ese llamado con tanta fuerza, era porque Él los amaba y no quería que ninguno de ellos pereciera. Amén. Sé pues celoso y arrepiéntete. La exhortación del Señor, lo que tenían que hacer ellos era arrepentirse, reconocer primeramente su condición, arrepentirse y volverse al Señor. Y nosotros como cristianos también tenemos que ser celosos de la doctrina. Tito 2.14, ¿qué dice Tito 2.14? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Amén. Así que eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Seamos celosos de las cosas del Señor. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario? Ajá. Qué tristeza da ver, hermanos, cuando una persona conoce al Señor o algo así del Señor. Yo oía a una persona hablando yo el jueves con él y esa persona se puso a cantar canciones de Alex Campos y le decía yo, qué lindo canta esa muchacha, Marcela Ganga, Alcántara. Y este hombre me dice, sí, qué bonito, dice, pero es un hombre como, entonces yo le hablaba de la palabra y me dice, pero Gilbert, es que yo no soy un ladrón, yo lo único que hago es fumar marihuana, eso es lo único que yo hago, yo no le robo a nadie. Digo, sí, pero empiezo a hablarle de la palabra del Señor y le digo, pero la palabra del Señor dice que nadie va a entrar a... Pues recuerde que Cristo viene pronto, le digo, primeramente, le digo. Me dio tristeza porque al oírlo cantar y estaba cantando la canción que de Alex Campos que dice, yo soy el alfarero, y ese hombre se le salían las lágrimas al cantar esa canción. Y entonces yo le digo, pero hermano, le digo, bueno, no hay que decirle hermano porque no es mi hermano, pero le digo yo, recuerda que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Pero Él dice que si tú no estás vestido de vestiduras blancas, no vas a entrar. Porque esa vestidura blanca tiene una mancha, digo, lo que usted está diciendo, la marihuana. Aunque no le robe a nadie, pero ya no puedes entrar ahí. Le hablaba y este hombre se quedaba pensando y dice, sí, pero es que, y no sé, bueno, solo el Señor puede tocar el corazón de una persona, pero ¿qué nos queda a nosotros? A lo que voy yo, ¿qué nos queda a nosotros? No importa si esa persona ha matado, se ha fumado, si de lo que sea, que usted no se está enfrentando contra él, se está enfrentando contra los demonios que hay alrededor de uno. El hombre necesita la palabra. Yo se la estaba dando. Y después el hombre caminó y se fue. Hay que seguir dando la palabra, porque Hay la que palabra seguir, es la que transforma. Porque yo digo, ¿qué hago yo con venir a la iglesia? Aprender lo que estamos aprendiendo. Si no damos gracias a lo que hemos recibido. Dios me hizo decirle Sí. que a él, que qué lindo cantaba esta mujer. Ajá, Y ahí salió la conversación. sí. Digo, pero Cristo viene pronto, fue lo primero que le dije, ya estamos en los tiempos finales. Cristo viene pronto. Hay que seguir testificando. No hay que, seguir mire, testificando. el Señor dice que en el cielo no va a haber una persona que tenga una mancha, una arruga, le digo. Y esa mancha es el pecado, le digo. Así mismo. Esa arruga es el pecado que estamos llevando, le digo. Digo, tenemos que dejar las cosas de este mundo y entregarnos al Señor. Recordarles que el que pone Pero la da regla es Dios. da amén. tristeza que la gente sabe, se ha apartado. Tal vez este hombre ha sido un cristiano, tibio, está tibio. El Señor da lástima de decirle, el día de mañana le va a decir, apartado de mí.
Todavía hay chance, así que hay que seguir Hay chance. testificando, hay que seguir hablándole de Cristo. Para terminar, cada cristiano y cada iglesia necesita examinar su vida cuidadosamente para ver si sus acciones y motivos son agradables delante del Señor. El escrutinio divino demanda que examinemos nuestra vida. La Biblia nos enseña que debemos examinarnos. El juicio vendrá al mundo y es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, dice Primera de Pedro. Tengamos cuidado con nuestra relación personal con Cristo. Que no caigamos nosotros como esa iglesia en la ceguera, pensando que estamos bien cuando hay cosas en nuestra vida que tenemos que corregir. Ahora es el tiempo, bendito sea el Señor, que todavía tenemos tiempo. No sabemos cuánto tiempo. Tenemos, por ejemplo, el hermano pastor de la iglesia americana, una persona llena de salud. No sabemos en qué momento el Señor apaga la vela de nuestra vida. Así que tenemos que estar preparados siempre, porque no sabemos a qué hora viene el Señor a nosotros. Amén. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho. Sigamos aprendiendo de su palabra para que sigamos corrigiendo y enderezando nuestra vida. Amén. Dios le bendiga. Amén.